Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar en este video cómo usar la simulación para extraer las curvas de un transistor. Entonces, bueno, primeramente nos vamos al menú superior, a crear nuevo documento. Tenemos seleccionado Analog or Mix AD para la simulación y en el browser donde queremos que se archive la simulación. Lo vamos a poner aquí, curvas del transistor. Le damos OK. Tenemos seleccionado Create Based upon an Existing Project, Empty. Le damos OK. Y en la parte de abajo, en el menú de la barra de tareas, tiene que aparecer el icono de Spice. Le digo OK. Si todo sale bien, se debe activar el menú de funciones de simulación. Nuevamente verifico abajo el icono de Spice. Le digo otra vez OK. Y aparece el árbol de la izquierda. Bueno, voy a expander donde dice curvas del transistor, Schematic 1, 2 clics y Page 1, 2 clics. Bueno, entonces lo que queremos hacer es simular el comportamiento del transistor. Le voy a enseñar dos tipos de análisis, que es el bias point y segundo, el barrido en corriente directa para extraer las curvas de un transistor, que es lo que tenemos aquí en la presentación. Bueno, entonces vamos a armar primeramente un circuito llamado emisor común. Bueno, entonces, en otros videos voy explicando las configuraciones del transistor, el BJT, que es emisor común, base común y colector común. En este video solamente me voy a dedicar a hacer la simulación para la extracción de las curvas. Bueno, entonces, una vez que ya tengo la zona de edición, voy a ponerle con P de place. Voy a buscar ahora el transistor. Uno de los transistores más usuales para la simulación es el transistor 2N2222. Bueno, entonces voy a buscar en la librería ese transistor. Entonces, para este simulador, tengo que pulsar Q2N2222. Le doy Enter y no lo encuentro. Entonces, ahora voy a buscar en iLibrary la librería correspondiente a este transistor. Entonces, selecciono bipolar, le doy dos clics y aquí aparece el transistor en cuestión. Recordemos el icono amarillo con verde, que es la librería de Spice incrustada en el símbolo del elemento deseado. Le damos OK. Bueno, ahí está. Ahora voy a extraer dos resistencias. Entonces, place de analog, buscamos R. Ahí está, le doy OK. Entonces tenemos una resistencia de base, una resistencia de colector. Para personalizar las resistencias vamos a colocar sobre R1, que es referencia 1, R2, referencia 2 de la resistencia, le voy a dar R1, dos clics, y aquí le voy a poner R de la base. Y esta resistencia 2, la referencia 2, le voy a poner R del colector. Ahorita tiene entrada, las resistencias están en 1 kilo ohm cada una. Ahorita vamos a ver el análisis para hacer el ajuste de resistencias. Con W voy a alambrar y salvo. Bueno, ahora tenemos dos baterías de polarización, la que es de la base y la del colector. Entonces le digo place. Nos vamos a la librería de source y buscamos voltaje de corriente directa. En inglés es DC. Aquí está, BDC. Esta batería tiene el icono de Spice. OK. Pila aquí, batería acá, escape. Bueno, aquí tenemos B1 y B2. B1, le vamos a dar dos clics y como es la batería que polariza la base, le vamos a poner B, BB. Este VBB implica que es voltaje de base, implicaría que el voltaje de base se encuentra en este punto de aquí, pero como es la fuente que polariza la base, entonces por convención universal en los circuitos electrónicos para transistores, el convenio es que se duplique la literal, por eso es Víctor Bravo Bravo. En el caso de la pila que polariza el colector, le voy a dar dos clics a Víctor 2, B2, le voy a poner BCC. El voltaje de Charlie, voltaje C, se encuentra en este punto de aquí.
Pero como estamos hablando de la pila que polariza directamente al colector, entonces la convención es duplicar la literal. Por eso es Víctor, Charlie, Charlie, BCC. Bueno, entonces voy a reorganizar el circuito con whisky, con W. Termino de alambrar. Bueno, en teoría nosotros tendríamos aquí una tercera resistencia que es la de emisor. Este sería RE, Reco. Pero la teoría dice que si nosotros no vamos a trabajar con una compensación de temperatura, la resistencia de emisor no es necesaria. Entonces, para facilitar el análisis y el circuito, suponiendo que la temperatura del circuito es estable, entonces no necesitamos la resistencia de emisor. Por eso lo omitimos. Y con W vamos a alambrar emisor a tierra. Y sabemos que el circuito de la izquierda es el circuito de entrada y el circuito de la derecha el circuito de salida. Bueno, ¿y dónde está la entrada? Si esta es la batería, ¿dónde está la entrada donde dictaríamos una señal? La entrada está exactamente en este punto, que es la base del transistor. Y la salida está en el colector del transistor, en este punto de aquí. Bueno, entonces del menú de la derecha, donde dice ground, pulso y voy a buscar el icono de, o el símbolo de tierra con el cerito de nodo 0. Voy a salvar. Bueno, ahora necesitamos polarizar o ponerle voltajes a las fuentes y el valor correcto de las resistencias. Para esto tenemos que hacer algún tipo de cálculo. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Vamos a proponer un ejemplo. Bueno, entonces vamos a proponer que queremos una corriente de base de unos 100 microamperes. Quiero que circule una corriente de colector de 10 miliamperes. Y ahorita nos quedamos con estos dos datos. Y estamos trabajando en laboratorio. Entonces, suponiendo que en laboratorio vamos a tener voltaje de polarización de base, vamos a darle 12 volts. Y el voltaje de polarización de colector también son 12 volts. Ambos son voltajes positivos. Bueno, entonces vamos a hacer unas ecuaciones. Bueno, entonces en este caso esta vale más 12. Esta fuente de aquí más 12. Y vamos a determinar RB y RC. Bueno, entonces primeramente quedamos que la corriente de base la proponemos a 100 microamperes. La corriente de colector está a 10 miliamperes. Y 12, 12. Bueno, por fórmula, quedamos que esta sección de aquí del circuito es el circuito de entrada. Entonces, para el circuito de entrada, tenemos que la fuente de polarización de base es igual a la sumatoria de la caída de tensión de los elementos involucrados, que en este caso es el voltaje en R bravo, más el voltaje en la unión base-emisor. Y por teoría, por definición, sabemos que el voltaje base-emisor, como ser un diodo interno, entonces el voltaje va a ser a 0.7 volts. Bueno, el voltaje de R bravo es igual a la corriente de bravo por la resistencia de bravo, más el voltaje base-emisor. En esta ecuación, bueno, la incógnita es corriente de bravo, que sería igual a voltaje en la base menos el voltaje de la unión base-emisor sobre la resistencia de bravo. Esta es la primera ecuación del circuito de entrada. De lo cual, bueno, tengo I bravo, tengo BBB, tengo el voltaje base-emisor, pero no tengo ARB. Bueno, vamos a despejar entonces AR bravo, que diría igual como el voltaje de polarización de base menos el voltaje de la unión base-emisor sobre la corriente de bravo. Y esto me va a dar voltaje de base sería 12 menos el 0.7 de la unión base-emisor por ser un diodo interno sobre la corriente de bravo propuesta, que son 100 microamperes. Y esto me va a dar, sacamos la calculadora, entonces 12 menos 7 es igual a 11.3 sobre 100 micros. Y esto me va a dar
11.3 entre 100 exponente negativo 6. Y esto me da una resistencia de 113 kilo ohms. Entonces aquí vamos a colocar 113 kilo ohms. Ahora vamos para el circuito de salida. Entonces, para el circuito de salida, tenemos que es esta parte del circuito. Entonces tenemos que el voltaje de colector es igual al voltaje en la resistencia de Charlie, porque la fuente se va a distribuir entre la caída de tensión de los elementos involucrados, que es la resistencia de colector, y la unión o el contacto entre colector e emisor. Entonces esto es más el voltaje de las terminales colector-emisor. Por ley de Ohm, IVRC es igual a corriente de Charlie por R Charlie más el voltaje colector-emisor. De lo cual aquí la incógnita es voltaje colector-emisor. Voltaje colector-emisor es igual entonces a el voltaje de Charlie menos la corriente de colector por R de colector. Esta sería la fórmula para la salida. Bueno, tenemos este valor y tenemos a R Charlie como incógnita. Bueno, definiciones básicas de transistores. El voltaje colector emisor no lo conocemos y la corriente propuesta en Charlie es de 10 mA. Pero el problema no nos dice si esa es la corriente máxima de operación o simplemente es una corriente operativa. Recordemos, y eso lo vamos a ver en otro video, que de las curvas del transistor tenemos prácticamente 3 zonas y que son las siguientes. Bueno, la zona de abajo la vamos a llamar la zona de corte, la zona superior la vamos a llamar zona de saturación y la zona intermedia la vamos a llamar la zona activa. Entonces, ¿en qué zona se encuentra este transistor? Bueno, suponemos que no está en corte porque tenemos voltajes de polarización y estamos trabajando con corrientes operativas. Entonces, si yo propongo para casos de detección de una resistencia de colector que VCS igual a 0, entonces yo estoy proponiendo que calculemos la resistencia de colector en función a una IC que para este caso tenía que considerarla como máxima. Aunque no es la máxima, aún no lo sé. Bueno, entonces si VC es igual a 0, esta fórmula pasa a ser la siguiente. RC es igual al voltaje de colector entre la corriente de C. Y en este caso, la IC sería la máxima para el voltaje de colector emisor igual a 0. Y repito, no sabemos si 10 mA es la corriente máxima que puede soportar el sistema, pero no tenemos otro dato, tenemos que deducir. Bueno, entonces, proponemos que RC va a ser igual a VCC. VCC vale 12 sobre la IC, que en este caso el dato que tenemos son 10 mA. Y esto nos da 12 entre 10 exponente negativo 3. Me da una resistencia de 1200 ohms. Ok, entonces esta resistencia de colector va a ser de 1200 ohms. Bueno, vamos a trabajar con estos datos a ver qué resolvemos. Bueno, entonces regresamos a ORCAD y tenemos del lado derecho la fuente de colector. Le damos dos clics sobre este 0BDC y le vamos a cambiar el 0 por el 12. Lo mismo tenemos con la fuente de entrada de la base 0BDC, le vamos a cambiar por 12. Esta resistencia de Bravo, donde dice un K, le doy dos clics y voy a cambiar el valor, quedamos que está en 113K. Y esta R Charlie está en 1200 ohms o lo que es lo mismo 1.2K ohms. Bueno, hasta este momento ahí está. Entonces, primer análisis.
En corriente directa se llama bias point. Entonces, para esto voy a generar una nueva simulación en este icono de aquí que dice New Simulation Profile. Aquí le voy a poner Name Simulación del transistor, o como quieran ponerle. Le voy a pulsar Create. Abajo me aparece la ventana de tipo de análisis. Voy a seleccionar primeramente voltajes y corrientes para observar cuál es el voltaje y la corriente que estoy manejando aquí respecto a lo que he solicitado. A ver si me da lo mismo. Voy a seleccionar Bias Point. Bias Point es simulación en corriente directa. Y en Bias Point se está activando este menú superior de aquí para voltaje, corriente o potencia. Le digo aplicar y aceptar. Ok, voy a salvar. Y simplemente le digo correr. Aquí apareció el icono de Spice, le digo OK. Está corriendo. Y aparece la nueva ventana, le digo OK. Y debe aparecer Simulation Complete. Cuando trabajamos en Bias Point, aquí no estamos en este ambiente graficando ninguna señal, por eso es que la pantalla permanece en gris. Pero en la parte de abajo, donde dice Simulation Complete, me está diciendo que ya está realizada la simulación. ¿Y cómo lo compruebo? Bueno, en los botones de aquí le doy voltaje y aparecen los voltajes. Entonces, esto corresponde al voltaje de la fuente de base. Este 12 corresponde al voltaje de la fuente de colector. Este voltaje corresponde a colector contra tierra que se encuentra el emisor. Entonces, ese sería el voltaje colector emisor y es de 107 milivolts. Y este voltaje de aquí que está en la base sería base contra tierra que se encuentra el emisor, entonces sería el voltaje de base emisor, que coincidentemente es el voltaje del diodo interno, base emisor, en 708 milivolts, es decir, 0.7. El 0.7 teórico del voltaje de disparo threshold del silicio. Bueno, ahora pulso el icono o el botón de corriente y aparece en rojo la corriente que circula por cada uno de las ramas. Bueno, entonces aquí me está diciendo que la corriente que circula en esta línea es de 99.93 microamperes, que corresponde a la corriente de base. Aquí igual. Esta corriente de aquí, que es la que circula por el colector, es de 9.91 miliamperes, casi 10 miliamperes. Y la corriente que circula aquí en el emisor es de 10.01 miliamperes y es negativa por la dirección de corriente en el emisor. Bueno, entonces, si la corriente de colector y la corriente de base están designadas, si pidiéramos la corriente de emisor, sabemos que la fórmula general por diagrama de nodos, la corriente que entra al colector y a la base suman la corriente de emisor. Entonces, dicho de otro modo, si yo veo al transistor como un diagrama de nodos y esta es la dirección de la corriente de emisor, entonces entraría la corriente de base, entraría la corriente de colector y entonces quedaría que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Sabemos que esta es la fórmula general. De forma tal que corriente de colector, que son 10 milis más 100 micros, quedaría de la siguiente forma. Entonces son 10 exponente negativo 3 más 100 exponente negativo 6, me da una corriente de 0.0101 amperes, lo que es lo mismo 1, 2, 3, 10.1 miliamperes, que coincide con la corriente que tengo aquí en el emisor. Hay una pequeña diferencia porque nosotros aproximamos o asumimos que el voltaje colector emisor era 0, cuando no es 0, son 107 milivolts, aunque es muy pequeño, no es 0. Bueno, entonces este es el análisis de Bias Point. Una vez que pasamos el análisis de Bias Point, ahora vamos a extraer las curvas del transistor para ver en qué punto se encuentra la operación. Entonces, para esto, nuevamente, bueno, vamos a desactivar el botón de voltaje y de corriente, ya no necesitamos esto. Nuevamente en la sección del menú de arriba
Ahora vamos a Edit Simulation Settings, que es el análisis anterior, Bias Point. Lo vuelvo a pulsar y ahora lo voy a cambiar por DC Sweep, que es barrido en corriente directa. Bueno, y de lo cual voy a activar lo siguiente. Entonces, tengo aquí barrido primario. Barrido primario es el voltaje de entrada, que en este caso es BBB. Entonces aquí en Name le ponemos BBB. ¿Qué valor inicial? Es decir, a partir de qué voltaje yo quiero hacer exploración o el barrido de corriente directa. Lo sugerible es desde el 0 hasta un valor máximo. ¿Qué valor máximo tengo aquí? Bueno, tengo el voltaje máximo de 12 volts. Pero yo pudiera simular qué sucedería si la entrada la prolongo a 50 volts o a 100 volts, igual que la salida. Entonces, este end value lo puedo aproximar a un valor hipotético. Ahorita le voy a poner 12 porque es el máximo valor que tengo de la batería. Incremento. Yo puedo poner un incremento de 0.0001 y me daría infinita número de curvas. Sería bastante denso para poderlo analizar. O puedo decirle que de 1 en 1. Entonces, de 1 en 1 para hacer un análisis rápido y ahí podemos extraer la teoría de lo que quiero mostrar. Ahora, como es un barrido de corriente directa, está implicando que tengo dos fuentes. La primera fuente tiene un valor inicial y la segunda también, 0, 0. Entonces sería 0 contra 1, 0 contra 2, 0 contra 3, hasta llegar a 0 contra 12, y luego 1 contra 2, 1 contra 3, 1 contra 4, etcétera, y luego 2 contra 3, y así sucesivamente para hacer todas las combinaciones de la fuente de entrada y la fuente de salida. Entonces tenemos que hacer ahora el barrido secundario, que es el circuito de salida. Para esto activo Secondary Sweep y nuevamente el Name, que es para la fuente, llamada BCC. Igual forma, valor inicial, quiero que empiece a analizar desde 0, pues le pongo 0. El valor final de voltaje puede ser cualquier otro valor hipotético, pero ahorita vamos a empezar con el valor máximo de voltaje de salida, que son 12 volts de voltaje de Charlie Charlie. Y el incremento de igual puede ser 0.0001, pero una resolución tan pequeñita me va a dar muchas curvas. No quiero saturar de curvas el diagrama, entonces lo que voy a hacer es ponerlo en 1, para que sea incrementos de 1 en 1 volt. Le digo aplicar y aceptar. Y simplemente le digo correr. Le digo OK. Si todo sale bien, debe aparecer la pantalla en negro. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos en la escala horizontal el voltaje de entrada, que es BBB. Por definición, las curvas de un transistor debe ser voltaje de entrada contra la corriente de salida. Y en este caso, el voltaje de la entrada corresponde al voltaje de la fuente de Bravo, que es BBB, contra la corriente de salida. Y la corriente de salida en ese circuito emisor común es la corriente de colector. Entonces, la corriente de salida es la corriente de colector. Bueno, aquí la corriente de colector es debido a Q1. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en Spice? Ahora voy a seleccionar del icono superior Add Trace para que me añada una gráfica, un trazo. Lo pulso y de este menú voy a seleccionar lo siguiente. Tenemos, voy a bajar un poquito el video. Tenemos salidas analógicas de voltaje, de corriente, de potencia. Alias name son como apodos, etiquetas. Voy a quitar alias name. No me interesa potencia, no me interesa voltaje, me interesa corriente. ¿La corriente de quién? Es la corriente de colector de Q1, transistor 1. Entonces voy a buscar la IC1 de Q1. Aquí está. Y le digo OK. Ahí están las curvas del transistor. Entonces tengo nuevamente voltaje de entrada, voltaje de Bravo Bravo contra corriente de salida, que es la corriente de colector, que es esta de aquí. Y entonces vamos a contar el número de curvas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Qué significa esto? Que esta primera línea es 0. ¿Pero 0 de quién? Entonces ya tengo graficado aquí el voltaje de la entrada. Este es el voltaje de salida. Este es el voltaje de Charlie, Charlie igual a 0. Voy a poner aquí con este icono. Voy a poner voltaje de Charlie, Charlie igual a 0. Y este corresponde a este.
El siguiente sería voltaje de Charlie Charlie igual a 1, que es el siguiente de acá. Bueno, voy a poner unos cuantos. VCC igual a 5, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner otro. VSC igual a 8. Entonces 5, 6, 7, 8. VSC igual a 12, que es la última línea de por acá. Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? En bias point tengo 12, 12. Pero para no estar simulando en corriente directa, cuando este vale 0 y este vale 12, ¿cuánto vale la corriente de base, colector, emisor? Cuando este vale 1 y este vale 12, ¿cuánto vale la corriente de colector, base, emisor? Y así sucesivamente hasta que llegue a 12. Ahora, cuando este vale 12 y este vale 0, ¿cuánto vale la corriente de base, colector, emisor? Cuando este vale 12 y este vale 1, ¿cuánto vale la corriente de emisor, base, colector? Para eso es el barrido en corriente directa. Dicho esto, si aquí tengo 12, 12, ya sabemos que este es el valor en corriente directa, la corriente en análisis de corriente directa. Entonces vamos a poner o buscar el valor de base de 12 con el voltaje de colector a 12. Vamos a ver en dónde nos posiciona el cursor. Bueno, entonces ahora pulsamos el botón de toggle cursor. Vamos a ver qué sucede cuando tengo aquí 12 volts de base y la última línea, que es voltaje de colector en 12. Vamos a ver cuánta corriente tengo en el colector. Le pulso como por acá y este es el máximo. Me está diciendo que en 12 con 12 tengo 9.91 miliamperes, que es lo que obviamente tengo aquí en la gráfica. Bueno, ¿de qué me sirve esto? Nuevamente, repito, si yo quiero saber cuánta corriente de emisor, base, colector está circulando cuando este vale 0 y este vale 0, primera línea. Cuando este vale 0 y este vale 1, cuando este vale 0, este vale 2, y así sucesivamente. Luego cuando este vale 12 y este 0, 12 con 1, 12 con 2, etc. Todos los valores de variación entre voltaje de base y voltaje de colector es lo que tenemos aquí en la gráfica. Por decir, ¿cuánta corriente tengo en el colector si yo alimentara el voltaje de base con 7 volts y el voltaje de colector en 5? Entonces le pulso aquí y me estaré diciendo que la corriente de colector es igual a 4.09 miliamperes. Para esto me sirven las curvas. Ahora bien, ¿dónde entra el principio o el concepto de la recta de carga del transistor? Bueno, hay una fórmula que está en mi libro, es la que está aquí presente, y esa es la siguiente. La fórmula me está diciendo si el voltaje máximo de la entrada. ¿Cuál es el voltaje máximo de la entrada? Según el circuito que tenemos aquí, el voltaje de la entrada de polarización es 12 volts. Entonces, este voltaje de aquí es 12 volts menos V-end. V-end es la etiqueta de voltaje entrada, que es voltaje de bravo bravo. Entonces es voltaje de bravo bravo. Todo esto sobre la Rout. La resistencia de salida, que es la resistencia de circuito salida, es la de Charlie, que es de 1.2K. Aquí sería 1.2K. Entonces voy a escribir esta fórmula aquí. Para esto me voy nuevamente aquí a Trace. Aquí voy a escribir la fórmula. No voy a seleccionar ahorita esto por el momento, voy a explicarles algo. Entonces voy a poner paréntesis. Me está diciendo el voltaje máximo de alimentación, que es 12 menos el voltaje de entrada, que es la etiqueta de voltaje de base base. Y en este caso el voltaje de base base está aquí. Dice Víctor, Víctor Bravo Bravo, es decir, la etiqueta de voltaje de la fuente de base base. Le digo clic y aparece aquí abajo. Entre 1.2K. Y le doy OK. Y aquí aparece la recta de carga del transistor. ¿Y qué significa esto? La recta de carga del transistor me está indicando que todos los puntos que yo tomé para graficar, en este caso 12 líneas o 12 curvas, corresponden a puntos Q de operación del circuito, del transistor.
Entonces en este caso tenemos este primer punto Q, que bueno, pertenece al área de corte. Entonces aquí tenemos una corriente de menos 3.2 microamperes, es decir, no está en conducción. En este primer punto Q, arribita de la zona de corte, tengo 810 microamperes. Para obtener este valor tendría que poner 11 volts en la entrada contra 1 volt en la voltaje de Charlie. El segundo punto Q lo tenemos aquí. Y aquí me está diciendo la gráfica que para 10 volts de entrada contra 2 volts en voltaje de Charlie me está dando 1.6 miliamperes. Para este punto de acá me está diciendo que para el voltaje de la entrada necesito 9.07 volts. Y en la salida tendría que poner 3 volts de colector. Para este punto de acá me está diciendo que me va a generar 3.27 miliamperes de salida para un voltaje de la entrada de 8.07 volts con un voltaje de salida de 4 volts y así sucesivamente. Aquí tenemos la última curva para voltaje de Charlie igual a 12 que está exactamente aquí arribita. Lo que voy a hacer es maximizar esta área con esta lupa de aquí, zoom in, y aquí lo voy a agrandar un poquito más. Y con Zoom Area puedo marcar, ahí está. Entonces, esta es la curva de voltaje de Charlie de 12 y aquí me está diciendo lo siguiente. Tengo para un voltaje de la entrada de 4.6 volts, voltaje de salida de Charlie 12 volts y me está dando una corriente de 6.17 miliamperes. Para esto me sirve trazar dentro de lo que es las curvas del transistor, la recta de carga del transistor, que es esta línea roja de aquí. Lo voy a agrandar un poco más para que en el video se note. Ahí la tenemos. Bueno, eso sería todo por parte de este video. Voy a estar subiendo videos sobre transistores y sobre cómo usar el simulador ORCAD para hacer otras gráficas. Bueno, gracias y buen día. Hasta luego.